Pasando a otra información, le dije que iba a tocar el tema de Ángel Valderas, aunque ya muchos lo han tomado y creo que usted está enterada. Ángel Valderas Puga confirma su salida de Morena. Acusó a Celia Maya y a Jesús Méndez del proceso interno en su contra y va a impugnar. Lo dio a conocer en una conferencia de prensa. Ángel Valderas Puga confirmó que fue expulsado de Morena tras un proceso que en su contra se realizó al interior de su partido, por lo cual impugnará la resolución, y acusó directamente a Jesús Méndez, secretario del Comité Estatal, y a Celia Maya, ex candidata a la gubernatura, de estar detrás de las acciones en su contra. Sostuvo que lo buscan destituir las mismas personas responsables de la que llamó estrepitosa pérdida que el partido tuvo en los comicios que se realizaron en Querétaro. Dijo que utilizaron como excusa para sacarlo del partido del proceso que se realizó en su contra en abril de 2021, cuando se opuso a la candidatura de militantes externos. Retomaron, explicó, una denuncia que se puso en su contra por violencia política en razón de género. Ahora tratan de cobrar factura, denunciando públicamente, manipulando, usando un hecho en aras de golpear, dijo el político. Reprobó que se le quiera retirar del cargo como presidente del Consejo Estatal de Morena, cuando es él de los fundadores del partido en Querétaro, así como de quienes llevaron el triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador. La acusación en mi contra fue presentada por la ex candidata a la gubernatura Celia Maya y por el secretario general del Comité Ejecutivo Estatal, Jesús Méndez Aguilar. Bueno, pero hay una entrevista, y me va a disculpar, pero aquí está, mire, esto dice Miguel Ángel Valderas respecto a esa salida. Está interesante, cheque. Hay dos preguntas que son claves, Alejandro, Álvaro, que nos tenemos que preguntar, y yo me estoy defendiendo. Pregunta número 1. ¿De qué se me acusó? En abril del año pasado. Pregunta número 2. ¿En qué consistió una supuesta violencia de género? Porque es muy curioso que sin conocer el caso me quieran presentar a mí como si yo hubiera insultado a un grupo de mujeres, como si hubiera sobajado su capacidad, lo que es totalmente falso. Miren, en abril del año pasado yo fui acusado, esta es la acusación, de invisibilización. Esta fue la acusación ante un tribunal. Invisibilización. No fue ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, por la sencilla razón que la persona que me acusa no está afiliada a Morena. Entonces no me podía acusar al interior de Morena, me acusa en tribunales de invisibilización. Yo quisiera que el tribunal pues demostrara que hubo invisibilización. ¿A partir de qué se me acusa? De una frase dada en una rueda de prensa en colectivo, donde, ojo, salimos a defender a compañeras mujeres que fueron desplazadas de las candidaturas del proceso electoral 2021, por lo que ni siquiera sabe una cuestión de género, porque salimos a defender a mujeres. No es que salimos a defender a un hombre y que no queríamos que estuviera en su lugar una mujer. No, era una cuestión de que fueron violentados derechos de compañeras mujeres de Morena. Y entonces en esa frase de una lista de personas desconocidas que nadie en la dirigencia de Morena conocíamos, aparecen una serie de nombres en una lista que sustituye a una lista que presuntamente venía de la Comisión Nacional de Elecciones, donde se cumplía el estatuto de Morena. Máximo un 50% de candidaturas para personajes no afiliados a Morena. Eso fue lo que salimos a denunciar. Y la única relación que entre todos, como si fuera una lluvia de ideas, ante personajes desconocidos, oye, ¿y esta quién es? Ah, pues compañeros empezaron a decir, es la hermana de fulanito de tal. Este señor es el esposo de fulanito de tal. Y la única referencia que teníamos, pues es que yo dije, ah, pues miren, está de candidata la hija de fulanito de tal. Esa es la base. Esa es la gran violencia de género. El haberme referido a una persona desconocida en términos de una relación de parentesco sin haber mencionado su nombre.
porque si hubiera mencionado su nombre, no habría habido acusación de invisibilización. Bueno, ¿qué sucede en los tribunales electorales? Pues que en vez de discutir la invisibilización, se van a una cuestión semántica. El caso pasó 2 veces por la Sala Monterrey, está grabado en video, el presidente de Sala Monterrey siempre votó en contra, porque dice, esto es una cuestión semántica, es una manera de referir a alguien. Pero dos magistrados dicen, es violencia de género. No demostraron la invisibilización, ojo, no. La frase en sí constituye violencia de género. Y hay un precedente, Alejandro y Álvaro, que el Tribunal de Querétaro, su primera instancia, por unanimidad, había dicho que eso no era violencia de género, y dan los elementos, un contexto electoral, no fue una frase de denostación, no se repitió, no se generalizó, una manera de hablar de mexicanas y mexicanos. Ahora, el tribunal por unanimidad. Sí. ¿Cuál es el problema? Que cuando se van a Sala Monterrey, estos 2 magistrados dicen sí hay violencia de género por esta frase, lo regresan a Querétaro y el tribunal, que por unanimidad había dicho que no, ahora pasan a blanco y negro sin que hubiera habido ningún nuevo hecho, y entonces ahora dicen no, sí es violencia de género y además grave. Los mismos magistrados que habían dicho que una frase de ese tipo era una cuestión semántica. Eso es muy importante, Álvaro y Alejandro, para entender primero que yo no insulté a nadie, que no se denostó a una mujer por ser mujer, que dentro de los códigos que incluso se manejan a nivel internacional sobre violencia política de mujeres, no se cumplen los requisitos, porque la relación no fue, esta frase no fue por ser mujer. Si hubiera sido un hijo hombre, se hubiera dicho, en esa misma rueda de prensa se hizo referencia a otros parentescos, porque la declaración de Morena es muy clara de luchar en contra del nepotismo. Entonces, los dirigentes nos vimos en un dilema. Se está violando el estatuto, se están violando los derechos de compañeras. Sorpréndanse, verdadera violencia, pero durísima. 2 compañeras que ganan un proceso de insaculación público, transmitido en todo el país por la Comisión Nacional de Elecciones, son las 2 primeras compañeras que obtienen su lugar para ser diputadas locales plurinominales de Querétaro. Sorpréndanse, ninguna fue. A pesar de haber ganado el proceso de insaculación, ninguna fue. Fueron reemplazadas por personas ajenas a Morena, lo que implicaba una violación estatutaria. Va la pregunta, Álvaro. ¿Qué sucede después? Y aquí lo tengo. En enero, una persona ajena a Morena, no afiliada a Morena, que más bien viene del PRD y de la línea de los chuchos, ¿quién? Arman una trama. ¿Quién? Arman una trama. Ahorita me prefiero reservar el nombre, pero en su momento lo puedo decir porque tengo el nombre preciso. Pero arman una trama con un abogado que trabaja para el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, consejero de Querétaro, y cuando tú me preguntas los nombres, ¿qué es lo que hacen? Lanzan una convocatoria a nivel nacional con machotes, en donde dicen, aquí vamos a acusar a Ángel Valderas porque el tribunal ya lo condenó. Arman la trama en enero de este año, me lo dijeron compañeras de Morena, tengo los mensajes por escrito, y me dicen, ahora lo vamos a demandar ante Morena. De 32 estados de la República, solamente una compañera de Morena del estado de Guerrero responde, valoran que no es suficiente una persona de otro estado, y como dice un amigo, los patos sacan las cabezas. Y entonces, quienes arman la trama se ven obligados a tener que ser ellos los que acusan ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Los mencionó Alejandro. La ex candidata a la gubernatura de Querétaro, Celia Maya,
el secretario general del Comité Ejecutivo, que fungía como presidente del Comité Ejecutivo en el proceso electoral, y una compañera consejera estatal integrante del Comité Ejecutivo. Ellos son los que acusan principalmente. Bueno, ahí tiene usted las declaraciones puntuales de Ángel Valderas Puga. Mire, Ángel Valderas tiene una trayectoria muy limpia en lo que es Morena. Me atrevo a decir que es un error el tema relacionado con Ángel Valderas. Aparte de un buen político, porque es un buen político, creo que sigue las directrices de Morena, sigue la ideología de la Cuarta Transformación, no de las grillas internas que luego manejan los dirigentes. Ahí tiene que poner atención a Mario Delgado y Citlali Hernández, pero pues sí, ellos son los que están moviendo este atolito en contra de Ángel Valderas. Me parece lamentable. Ángel Valderas podría ser el dirigente nacional de Morena sin problema alguno. Tiene los elementos para hacerlo, tiene la fuerza para hacerlo, y sin embargo ha sido mesurado y no ha ido hasta el fondo con este tema. Esperemos a ver qué pasa con el ingeniero Ángel Valderas.